peste negra, peste bubónica. Las consecuencias de la peste negra influyeron una serie de trastornos, no solo sociales, religiosos, sino económicos, que tuvieron profundos efectos en el curso de la historia europea. Fue una de las epidemias más devastadoras de la historia de la humanidad, que alcanzó su punto máximo en Europa entre los años 1347 y 1350, con un descenso de 1/3 de la población muerta. Redujo la población mundial de un total estimado de entre 450 millones, 400 millones de personas. Se necesitaron 80 años y algunas áreas más de 150 años para que la población de Europa se recuperara. Desde la perspectiva de muchos los supervivientes, sin embargo, el impacto después de la plaga fue mejor de lo esperado, ya que el trabajo tenía una mayor demanda. Campesinos que sobrevivieron encontraron que su situación había mejorado. Incremento de salarios y no solo eso, sino que podían elegir dónde trabajar. La tierra era abundante, los salarios más elevados y la servidumbre casi había desaparecido. Un siglo más tarde, cuando se reanudó el crecimiento de la población, los campesinos volvieron a enfrentarse a la privación y el hambre. Comencemos. Eran pocos los que mantenían la distancia. Aquellos que lo hacían tenían muchos conocimientos. Una época en que las creencias lo eran todo. En el diablo, en la brujería. Todo tenía que pasar y pasaba por un motivo más allá. En esa época no sabían de virus, de bacterias, de bichos pequeñitos que estaban en nuestro interior. Eran más creencias de otros mundos, de lo desconocido, de la ignorancia del ser humano. Ellos estaban convencidos de que era obra del diablo, que eran pecadores aquellos que padecían. La peste negra aseguran que se inició en China y atravesó todo Oriente hasta Turquía y de allí llegó a Europa a través de mercaderes y comerciantes en barcos a la vieja Italia, y de allí se extendió a la península ibérica por Cataluña. Ya tenían y ya sabían los europeos que algo estaba pasando en Oriente, pero lo que no sabían es que una persona contagiada podía estar 20 días sin presentar síntomas, o 10 días, da igual. Pero lo que menos sabían es que no eran ni siquiera los infectados humanos los que iban a transmitir y extender rápidamente por Europa la peste negra, sino las ratas y así mismas las plagas de insectos que picaban a los humanos, ratas que venían en los barcos,
Había mucho desconocimiento por el ser humano. Y eso es el mayor motivo por lo que se extendió la peste negra. Bacterias. En esa época no había antibióticos. Lo digo de forma irónica. La llamaban la peste negra porque dejaba la piel negra. La peste negra, peste bubónica. Eran muchos los intentos, pero en esa época era inevitable la muerte de millones de personas. En la época de la peste negra significó un cambio para toda la humanidad. Oscurantismo, creencias religiosas muy antiguas, desconocimiento sobre la medicina, sobre las cosas naturales. Unos abandonaron las ciudades, pensaban que era obra de brujería, del diablo. Por las calles pedecían cuerpos, se recogían cuerpos en carros. Afectaba a todo tipo de personas, de todas las edades, familias enteras, pobres y familias ricas, tanto como que había afectado a reyes, a familias de reyes. Era una época de guerras y algunos aprovecharon para debilitar a su enemigo. Son muchas cosas las que pasaron y las historias ocultaron. Mucho el desconocimiento todavía sobre lo que aconteció. Las pandemias están y siguen estando. Y llega el coronavirus después de la gripe española. Otra pandemia que afectó mucho en todos los ámbitos. Y ahora vamos a comparar la peste y otras pandemias con la reciente coronavirus, social y económicamente. Las grandes guerras y las epidemias tienen en común, desde el punto de vista económico, que arrasan con el capital humano. Pero mientras las primeras destruyen activos productivos, las segundas se cargan la inversión y disparan el ahorro, provocando efectos muy distintos a largo plazo. Según un reciente estudio publicado por la Reserva Federal, los investigadores destacan que las epidemias han deprimido durante décadas la rentabilidad real de los activos y hundido los tipos de interés naturales, que terminan afectando al precio del dinero. Para los investigadores, una vez superada la crisis transitoria que causa una pandemia, se producen desviaciones significativas en un horizonte temporal de entre 10 y 20 años para los tipos de interés. La necesidad de inversión disminuye por la escasez de mano de obra. Y por otro lado, se produce un shock en el ahorro. La población disminuye.
Y eso hace que haya menos mano de obra. Eso fue durante la Europa de 1300 en la peste bubónica. Pero cosas parecidas están pasando ahora. No exactamente iguales, pero sí gastos que tienen los estados, sobre todo en pensiones. La tasa de ahorro sube durante los siguientes años a medida que surgen nuevos motivos de preocupación o simplemente para reemplazar la riqueza perdida utilizada durante el pico de la calamidad. Esta situación es demoledora para los tipos de interés, que terminan por los suelos. Los tipos de interés van a estar congelados durante mucho tiempo. Y así fue durante la peste negra del siglo XIV. Murieron alrededor de 75 millones de personas entre 1331 y 1353, provocando un profundo cambio económico, social y político. Por la falta de mano de obra que desembocó en revueltas entre los campesinos que exigían mejores salarios a los señores feudales. Puede ser porque había menos mano de obra y más trabajo, necesitaban mano de obra. La más conocida fue la del gran levantamiento de 1381 en Inglaterra. Y aunque todas fracasaron, cambiaron las reglas de juego económicas. Prácticamente se abolió el régimen de la esclavitud por la necesidad de mano de obra, supuestamente. Los propietarios de grandes tierras estaban desesperados por encontrar trabajadores. Según un economista e historiador, Gregory Clark, la epidemia redujo la oferta de mano de obra un 40%, lo que provocó que los salarios entre las clases pobres, ojo, crecieran un 100%. ¿Qué mejor sería para el coronavirus que crecieran los salarios, verdad? Se saldría mejor de la crisis. Pero no va por ahí lo que quiero decir. Fijaros en el pasado y veréis el futuro. Seguimos. Estos porcentajes se tradujeron en mayores sueldos por la necesidad de mano de obra, por las muertes de la peste negra, y menos horas de trabajo y libertad, ya que podían elegir a qué señor servir. La peste negra dejó una lección muy importante de la economía. La economía se reequilibra a costa de los rendimientos del capital. Los activos más comunes de la época se depreciaron con fuerza. La rentabilidad de la tierra de cultivo pasó del 8% al 5% por el incremento de los costes laborales. Cuando todavía es imposible calibrar el desastre económico que provocó y provocará el coronavirus en las economías, los investigadores de la Fed, Reserva Federal, han analizado el impacto que tuvieron epidemias pasadas, teniendo en cuenta los salarios en un estudio que realizaron. Constatan el incremento de los salarios, pero van más allá y hallan que la mejora se prolonga durante décadas. El coronavirus, amigos míos, ayudará a que los salarios no sigan estancados. Pero no es por falta de mano de obra, porque la mano de obra no será necesaria, sino porque mucha gente mayor está falleciendo.
Gente que tiene pensiones muy altas y menos altas, pero es mucha gente. Está claro que lo que podemos sacar en conclusión es que los tipos de interés van a seguir bajos durante mucho tiempo, pongamos 20 años de momento, que los salarios no perderán, digamos, no sé cómo decirlo de una manera o de otra, pero los salarios mantendrán su poder adquisitivo, porque tenían un problema y tendrían el gran problema de mantener una renta que era difícil de mantener. Y este coronavirus económicamente va a ayudar. Después de que pase la tormenta. En unos gráficos que podéis ver, el mismo ejercicio lo hacen con las 12 pandemias que más muertes han provocado desde la peste negra. Los sueldos suben progresivamente hasta alcanzar un pico del 5% aproximadamente 3 décadas después de una epidemia. Durante décadas los retornos de capital quedan deprimidos. Ya sabéis de qué estoy hablando. Los bienes que tiene la gente. Por contra, descubren que la depresión en los tipos son seguidas por periodos sostenidos durante varias décadas de retornos de rentabilidad de inversión muy bajos, debido al exceso de capital que se queda en menos manos disponibles y al incremento del ahorro como medida de prevención o para recuperar parte de la riqueza agotada. La novedad de un estudio que se realizó es que se centra sobre el impacto que han tenido las pandemias a muy largo plazo, recorriendo las experiencias de 12 crisis sanitarias históricas, incluida la peste negra de Londres del siglo XVII, las plagas de la cólera del siglo XVIII, la gripe española, principios del siglo XX, o la reciente gripe aviar. Las actuales previsiones están enfocadas a corto plazo. Muchas casas de análisis ya vaticinan caídas en picado del PIB de más del 10% para Estados Unidos y sobre el 15% para la mayoría de las economías de Europa, y que termine todo en una recesión limitada. Ojo, limitada. Señalan que apenas hay precedentes para establecer un cuadro económico cuando la actividad comercial mundial entra en coma inducido. Un stop, un cierre total. A la conclusión que llegan estos estudios es que todas las plagas dejaron una larga secuela que tarda en desaparecer décadas. Los académicos utilizan este estudio, la tasa de interés natural, para medir los efectos a largo plazo que han tenido las pandemias en las economías europeas. A grandes rasgos se podría definir como un punto de equilibrio entre salarios y precios para que una economía se encuentre equilibrada. Están buscando el equilibrio. Repito, a grandes rasgos se podría definir como el punto de equilibrio entre salarios y precios. Este concepto les sirve a muchos utilizando datos disponibles de sueldos y activos como un barómetro útil de las fluctuaciones a largo plazo del dinamismo económico. Para la política monetaria también es una herramienta esencial. La teoría económica apunta a que la fijación de los tipos de interés se tienen que fijar cerca de la tasa natural para lograr que el PIB, el empleo y la inflación se sitúen en un nivel óptimo
para que la economía crezca sin desequilibrios. El efecto de las crisis financieras sobre los tipos pueden alargar 10 años. Después de una pandemia, la tasa de interés natural disminuye durante décadas, alcanzando un punto más bajo unos 20 años después, con una tasa natural aproximadamente el 2% menor si la epidemia no hubiera tenido lugar. ¿Esto quiere decir que los tipos de interés van a ser -2 negativo? Tarda otros 20 años en recuperar los niveles previos. El alcance de una pandemia por las tasas de interés son mucho mayores que el de una crisis financiera. Después de las grandes recesiones causadas por crisis financieras, la historia muestra que los tipos reales permanecen a la baja 5, 10, a lo máximo años, pero el estudio demuestra que una persistencia aún más pronunciada es por unas epidemias. Uno de los hallazgos más interesantes de la investigación es la comparación que se realiza con el comportamiento de las tasas de interés tras un conflicto bélico respecto a las epidemias. Aunque a largo plazo de la historia suele solaparse, como ocurrió con la gripe española y la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que la economía responde de manera muy diferente una guerra a una pandemia. Respuesta de los tipos naturales a las guerras, a las pandemias. Las pandemias son muy a la baja. En las guerras los tipos suelen reaccionar bruscamente a la baja. Repito, en las guerras los tipos suelen reaccionar bruscamente a la baja, pero luego repuntar en línea con la subida de precios ante la escasez de productos. El sesgo sobre los tipos de interés natural puede leerse fácilmente a la inversa. ¿Veis los gráficos? Los bonos, un invento de la guerra para financiarse. Repito, los bonos, el mejor invento de la guerra para financiarse. Las epidemias y las guerras comportan el factor de alta mortalidad, afectando a la mano de obra, unas y otras. Pero, sin embargo, la escasez de capital creada por la destrucción física es una característica ausente en epidemias. Escasez de capital, cosa que no ocurre en las epidemias, lo que impacta directamente en la oferta y estimula los precios, a pesar de que retroceda la demanda. Los expertos recuerdan que la deuda suele aumentar en época de guerras. Repito, la deuda aumenta en época de guerras. La guerra inventó los bonos para financiarse, aumenta la deuda. Desde el principio de los tiempos, los contendientes ante la escasez de recursos recurren a la deuda. La carga de recaudar grandes sumas de dinero a través implica unos tipos de interés más altos. La gran pregunta es si las economías europeas se van a comportar igual ante una epidemia como la de coronavirus. Lo cierto es que los tipos de interés llevan una tendencia a la baja, agudizada desde la última crisis financiera y la gran recesión del 2008, hasta tipos negativos. Pero no es más que un pequeño fragmento dentro de una disminución secular que se remonta siglos atrás. Según la evolución de la tasa de interés natural, durante la Edad Media se situó sobre el 10%.
Repito, según la evolución de la tasa de interés natural, durante la Edad Media se situó sobre el 10%. Al comienzo de la Revolución Industrial bajó el 5% y hoy en día roza el 0%. Sobre este nivel, siguiendo la tesis de Jordan, Shane y Taylor, investigadores del estudio, la proyección de los tipos tenderá a hundirse poco a poco hasta el -2 de media negativo en un plazo de 20 años. La peste negra y otras plagas golpearon a las poblaciones por debajo de los 60 años. Sobre los tipos oficiales y naturales influyen muchos factores más que terminaron evitando una curva suave. El factor tecnológico sobre la producción, el demográfico como el envejecimiento de la población y el político. Las propias decisiones de los propios bancos centrales. Provoca en determinadas fuertes oscilaciones, aunque no han evitado modificar la tendencia de fondo. Estas circunstancias planean dudas si la actual pandemia tendrá las mismas consecuencias. Hasta el momento la mortalidad del COVID se ceda con personas de elevada edad, reduciéndose el impacto sobre la fuerza del trabajo. Un elemento que terminó desestabilizando a las economías en pasadas pandemias. Es por eso, amigos míos, que el desarrollo de la tecnología también apunta a que por este lado pueda amortiguar el golpe sobre la mano de obra. La peste negra y otras plagas golpearon a poblaciones por debajo de los 60 años, por lo que esta vez puede ser muy diferente. Otro interrogante que abre el estudio es si todas las economías europeas sufrieron las consecuencias de la misma manera. Y la respuesta arroja luz sobre la actual situación. Europa ha caído en un debate de qué medidas adoptar, mientras los contagios y las muertes crecen de manera dispar entre sus poblaciones y países. El estudio recoge cómo han ido respondiendo las economías de Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Reino Unido a las distintas epidemias. Los tipos naturales sufren de media una caída del 10% y alrededor de un 4% en países como Francia y España, en contraste con el bloque del norte de Europa, con consecuencias más modestas. Estamos en el Banco Central Europeo y los tipos de intereses a nivel europeo. Hay una gran incógnita en todo esto por la diferencia de cómo afecta a unos países y a otros, pero se reparten, se ayudan ahora con bonos, con ayudas europeas. Es por eso que el tipo probablemente lleve un equilibrio en toda Europa.